sería ya terapia. Entonces, ¿qué va a hacer primero? El paciente está acostado. Ya. Y se puede hacer la rodilla en flexión completa o semiflexión. Ya. Se coloca la mano en la rodilla y otra en el tobillo. Ya. Y se hace un tipo volteo. Trata de hacer volteo y la fuerza hacia de la rodilla hacia adentro hacia afuera. ¿Cuál va a valor primero? El baile. Ya. La ¿Dónde se ve la mano? una en la rodilla y otra en el tobillo. ¿En qué parte de la rodilla? Por posterior. ¿Y qué más cosas? Ya. No, En la cara cutánea del cóndilo femoral. En la cara cutánea externa del cóndilo femoral. Entonces, ya. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Aplicar la fuerza hacia adentro. Ya. En la parte de la rodilla y la parte del tobillo hacia afuera. Ya. Y si presenta movimiento, presenta inestabilidad del ligamento. ¿Qué puede estar pasando con el ligamento? Está debilitado. El ligamento podría estar debilitado o podría estar propenso a romperse. Ya. Depende del 15. Ya. Ya que se metieron por la 15, ya 6 grados 1. ¿Qué debería pasar? Ya. ¿En dónde? En la cara interna y media de las rodillas. Ya. Grado 2. En el grado 2, aparte de que se notaría un hematoma, Ya. referiría mucho más dolor e incluso ya casi ni podría aguantar al movilizar la rodilla. Ya referiría mucho más dolor, entonces sería, no toleraría todo este movimiento. Ya. ¿Qué grado 3? El grado 3 sería que el ligamento ya está roto. O ya, ¿Y qué pasa ahí? ¿Y qué pasa ahí? Habría un bostezo así como nos enseñaron, así como el Pac-Man, como que se abre así entre la tibia con el fémur, como que se genera un espacio ahí en la cara interna lateral. Medial, perdón. Ya. ¿Entiendes? Sí, no es. El último número, sí, al principio sí. Lo mismo para el hombro, pero hacia afuera. Desde la fuerza de la rodilla hacia afuera. Y la fuerza del tobillo hacia afuera. Me cambió la posición de la mano. Entonces, ¿dónde coloca la mano en la rodilla? Acá en la cara medial. Ya. Desde la fuerza. Ya. Y Ya algo similar ocurre, pero mires. ¿Tú has ido a consultas? Porque literalmente hacer la prueba es poner en estrés a los ligamentos. ¿Ya? Se metieron por el tema de los desgarros, ya. A ver, en el desgarro por grado 1, inestabilidad no va a haber mucho. Lo que va a haber es más que todo dolor. ¿Ya? En el grado 2 hay presencia ya de inestabilidad o aparición de un posible bostezo, pero también está de la mano con el dolor. Y también empieza a aparecer el concepto de aprehensión. ¿Qué es aprehensión? ¿Qué es aprehensión? Y se aprieta la articulación, ¿no? Se aprieta la articulación. Sensación de temor o miedo. Ya. El paciente siente que se le va a salir la rodilla. Entonces, el síntoma o signo de aprehensión es que el paciente se retira de la prueba o genera un mecanismo de protección tratando de hacerle quite la prueba. ¿Ya? O muchas veces el paciente, como hay pacientes que no le tienen miedo, es como que ¡wow! Esa sensación también. ¿Ya? Bien, ¿tú lo consultas? ¿Lo consultas? Bien. No se tiende a ocupar mucho esta prueba en extensión completa de rodilla porque el plano fibroso posterior genera un concepto de estabilización. Por eso es mejor hacerla con cierto grado de flexión como lo hicieron sus compañeros. ¿Ya? Bien, gracias. ¿Ya? ¿Quién sigue? Esta es una prueba pasiva, evidentemente. ¿Qué más? Vamos. Lástima, creo. Es comprobar el Lachman. ¿Qué evalúa el Lachman? La integridad del ligamento cruzado anterior. Ya. Bien. Y para evaluarlo tenemos que colocar al paciente acostado, de poquito supino. Y yo ipsilateral
tuve que pedirle que haga una leve flexión. Yo colocando mi rodilla flectada abajo para hacerle un poco de bloqueo junto a mi mano sobre su fémur. Y la otra mano levemente como hacia mi diario superior a la tibia, empezar a hacer un movimiento contrario. ¿Hacia dónde llevas la tibia? La tibia hacia arriba y el fémur hacia abajo. Ya. Y si refiere al movimiento es porque ya sí está integridad. Si no hay movimiento es porque está más estable o no Ya. está tan notorio. ¿Por qué esta prueba es mejor que la prueba de cajón anterior? ¿Alguien sabe? Como menos agresiva. Porque permite bloquear más el seguimiento de la pierna. En el cajón anterior igual uno puede como llegar a mover más. ¿Por qué va a llegar a mover más con el cajón anterior que con Porque en el cajón anterior uno solamente intenta como mover la sección de la tibia. En el caso uno bloquea el fémur y mueve la tibia. ya? ¿Y la ¿qué genera? Por eso no, hablando de Lashman, uno bloquea el fémur y mueve la tibia. Ya. En cambio en el cajón anterior uno, o sea, sí se bloquea, pero igual al moverlo se puede mover más el cuerpo o más segmentos. ¿Algo más? ¿Algo más? A ver, el cajón anterior creo que se dijo en algún momento. A ver, el cajón anterior la única manera en que realmente funcione o sea positiva es cuando el paciente está anestesiado o hay un bloqueo en la contractibilidad de los músculos, en este caso de los isquiotibiales. ¿Ya? Porque cuando el paciente está con una lesión del ligamento cruzado anterior, lo que compensan son los estabilizadores dinámicos. Entonces, cuando uno trata de hacer el cajón anterior, normalmente los isquiotibiales evitan esa transacción anterior o el cajón anterior. Lashman, ¿por qué es mucho mejor que el cajón anterior? ¿Cuántos grados de flexión de rodilla tienen que haber? No, de flexión de rodilla. No, fueron como 45. Lashman pide 30. ¿Ya? ¿Por qué 30 grados? En los 30 grados se asume de que el ligamento cruzado anterior está más tenso. ¿Ya? Ustedes saben la forma que tienen los cóndilos. Entonces, cuando está en extensión completa, lo que estabiliza en la traslación anterior es el plano piloso posterior. Pero cuando empieza a hacer flexión, primero el ligamento cruzado anterior no está tan tenso, pero llega a un punto del recorrido en donde está más tenso, que sería alrededor de los 30 grados. Entonces, si en los 30 grados se produce un deslizamiento o un desplazamiento anterior, es porque literalmente el ligamento cruzado anterior no está cumpliendo la función. Aquí no tiene que haber desplazamiento, en el video que muestra especialistas y hay daño. Pero acá no debe haber. ¿Ya? Tiene que ser muy poco el desplazamiento. Muchos libros dicen que no tiene que desplazarse porque ahí es donde el ligamento cruzado anterior tiene que estar tenso. Después de los 30 grados se vuelve a poner más distendido o más relajado. Pero en ese grado es donde más debería tener, buena palabra, más tensa o más apretada la rodilla con respecto a este ligamento. ¿Se entiende ahí? ¿Sí? 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 Bien, gracias chicos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿No puedo ver? Pero sí aprender. Es aprender. Overtest, sí, que más por favor. ¿Ahorita? ¿Qué vas a hacer? La tensión del tensor de la facial. Ya. ¿Posición del paciente? Acostado, sí, no, Estamos fallando. Ya. se pide al paciente que la tenga se una flexión a la altura de la pelvis o de la cadera. Con mi
flexión de la pierna inferior que queda por debajo o el contacto con la rodilla, flexión de cadera, 90 grados, flexión de rodilla, 90 grados para estabilizar al paciente o para que el paciente no siente que se va a caer. ¿Y así? La extremidad inferior que está por arriba, lo que se le hace es una extensión de cadera con una flexión de rodilla, ¿ya? En esa posición, ¿ya? Y con una mano que estabilice la cadera para que no haga movimientos de torsión del tronco. Y después de ahí se le genera la reducción, ligera reducción, y de ahí, entre comillas, hay diferentes disposiciones acá. Un libro dice de que se deja caer y otro libro dice de que se trata de llevar la rodilla hacia la camilla. ¿Ya? Normalmente casi siempre la que se ocupa más es dejarlo caer. Que yo era acompañarlo. Exacto, pero hay por eso. ¿Por qué? Porque cuando uno acompaña tiende a generar el efecto de estiramiento del músculo y no es lo que buscamos. Lo que buscamos es ver qué pasa con la extremidad si es que cae o no cae. ¿Ya? ¿Dudas y consultas? ¿No? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Cómo se llama el profe? Ya lo vi y lo único que tiene que hacer es dejar. Relájese, tranquilo. No te hagas lo que soy de ti. No, si Está como tenso. está- No tengo confianza. Entonces, ¿por qué me impedí hacerlo? Debería llegar la rodilla a la camilla. Igual es como que siento la tensión del niño aquí presente. Ya está tenso. Obviamente lo que se busca es valorar la extensibilidad o flexibilidad de esta estructura. ¿Ya? Por eso es que se trata de llevar a la reducción. ¿Por qué se deja caer? Porque en esta posición nos saltamos muchos factores de compensación. Porque hay pacientes que rotan de alguna manera como para poder llegar a la camilla. Entonces por eso le llamamos hacia la extensión y hacia la reducción. ¿Ya? Bien. ¿Quién sigue? ¿Qué le tocó acá? Ya. Ya, Murray, ¿qué evaluamos Murray? Ya, ¿cómo se hace? Paciente retrógrado supino, Ya. que realiza una flexión de cadera y una flexión de rodilla, una mano en la rodilla y otra en el talón, Ya. y se realiza una rotación externa de tibia. ¿Quién me dijo ese evaluó ahí? Y también. Ya. Luego se realiza la extensión completa y si el paciente refiere dolor o se siente un bloqueo, esquiva. Ya. Y para ver el contrario, rotación interna. Ya. Y Esa es la cerquina. ¿Alguien que no le da la rodilla? Acá no tienes que grabar fotos y luego. A ver. Ya. Acá algunas veces falta el componente del estrés en válvula. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acá voy a evaluar el menisco intensivo. Entonces, lo mismo, flexión de cadera, flexión de rodilla, y ya estoy haciendo la rotación externa de tibia. Mi mano está en la cara lateral de la rodilla, y lo que tengo que hacer es eso. Esa es la evaluación por traumatólogo. ¿Sí? Sí, se tiene que dejar caer. Entonces, vamos ahí. Entonces, la idea es que haga este movimiento y ahí recién el efecto como de latigazo. Suelto. ¿Ah? Como lo hizo el compañero, que lo hace de esta manera y después de la cosa después, exacto. Pero eso no funciona, lamentablemente. Hay que hacerlo con otro modo. Sí. No a ver, ¿por qué tiene que ser así esta prueba? ¿Por qué lamentablemente tiene que ser así? A ver. Lesión o desgarro de menisco. ¿Ya? Una de las características importantes, wow, voy a explicar, no voy a preguntar tanto, pero si preguntas. Ya, a ver, ¿cuál es una característica importante de la gran mayoría de las articulaciones? Están cerradas al vacío. Ya, la única que no está cerrada al vacío es la trompa, por eso están inestables. Puede ser más fácil de usar porque uno trata de separar la cabeza del hombro con la crema lateral y entra aire.
Ya podemos pensar. ¿Ya? Pero una articulación que no es así, que está cerrada al vacío, es la rodilla o la articulación femorotibial. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se desgarra el menisco en la piel, los meniscos tienen forma de C, ¿cierto? Entonces, cuando se desgarra, por ejemplo, el cuerno anterior o posterior o parte del cuerpo del menisco, ¿ya? Si yo le hago este bostezo, ¿qué es lo que está pasando? Como esto está cerrado vacío, si yo separo las superficies, ¿qué es lo que pasa con el centro? Se empieza a ir más al punto central. Entonces pasa esto, se genera un efecto de succión. Y la única manera de pillar esta lesión es con fuerza y rápido. Porque si yo lo hago lento, el menisco se va a alcanzar a acomodar y no va a generar ninguna arañazo. Pero si yo lo mantengo con el valgo forzado, cuando vaya a liberar este movimiento, luego con efecto negativo, no se va a alcanzar a reposicionar y lamentablemente va a doler y se va a bloquear, así que es un declaro de menisco. ¿Ya? Eso es lo único malo de esta prueba, que se producen hallazgos positivos si se hace de esa manera, sí. Lo malo es que es muy doloroso para los pacientes si es que el paciente tiene menisco declarado, porque se genera el bloqueo. Y el paciente puede evitar, pero es una prueba bastante efectiva en esa película. Agresiva, sí, pero molestosa también. Gracias, chicos. ¿Quién sigue? No, no sé si quieres. ¿Es lo que te gusta? A ver, ¿qué te tocó? El test de Trendelenburg. Trendelenburg, ¿ya? ¿Qué evalúa el test de Trendelenburg? Signos de Trendelenburg. Valora la fuerza de los músculos abductores como estudio principal de desarrollo. Ya. Bien. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, el paciente tiene que estar en hipertensión. Sí. El evaluador tiene que estar posterior al paciente. Se le va a pedir al paciente que haga una flexión de cadera a 90 grados y una flexión de hombro, o sea, que eleve el pie. Ya. Y el evaluador tiene que estar posterior al paciente observando la cresta y las manos. Ya. Si el test está negativo, se va a observar que la cresta ilíaca del lado flexionado va a ascender y se va a mantener. Ay, no tengo un poco, pero ya. Tiene que ascender. ¿Tiene que ascender? La del lado flexionado. Tiene que ascender levemente. Ah, ya, levemente. Ya, Sí. ya. Y si es La manera positivo, de levemente. si es positivo, se va a observar que desciende y el otro lado como que se ve así. Se ve así. Desciende el lado flexionado. ¿Ya? Y el lado del hipertensión se hace como caída, que está la cadera del lado que está flexionado. Ah, ya. Eso. Se pone a hablar de la boca de ya. ¿Se entiende? Ya. ¿Problemas con esto? Dígame. ¿Cuál era el que estaba mal? Que si está flexionado la parte de la rodilla y la cadera, si sale positivo, o sea, si es que la persona tiene el signo positivo de que el glúteo medio está más cerrado, tiende a caer la cadera. ¿Está bien? Sí. Ya. Bien. A ver, características de esta prueba. Esto tiene algunas versiones dependiendo del tiempo de lesión. ¿Ya? A ver, no es. A ver, ¿cómo se puede decir? No es que caiga de golpe. La única manera de que caiga de golpe es cuando la prueba se hace de otra manera. El paciente apoya la mano en la pared, se le pide que levante la rodilla o acerque la rodilla hacia la pared. Y después de ahí el paciente se le pide que libere las manos, que recién pasa ese ejemplo que hace el compañero. Single, no sé cómo. ¿Ya? Entonces, el otro efecto que ocurre bajo esta prueba, ese es cuando el paciente es agudo o está recién empezando con la lesión. Cuando el paciente es crónico, por eso es que entiende la prueba, el paciente hace compensa con el tronco. Entonces, no es solamente decirte que la pelvis va o sube, o eso cuando sube mucho,
también es prueba positiva, porque hay otros pacientes que son más mañosos, más que todas las mujeres, como que saben a lo que van, ya, nada, no está trabajando como que al tiro levantan la cadera, entonces están en una posición demasiado forzada. Lo ideal es que la pelvis se mantenga en línea, o como dicen ustedes, ligera elevación, pues ligera, porque hay pacientes que hacen la maña y están levantando mucho la cadera y ahí están trabajando ya para compensar. Bien. Gracias. Ya. Yo. Este padre que tocó. O favor. Sí, por favor. Posición del paciente acostado. ¿Qué evalúa, perdón? ¿Qué evalúa tu trabajo? Evaluar los músculos abductores Ya. y la articulación femoral. Ya. Y la salud bien igual. Ya. Tendríamos que hacer una flexión, una abducción de la pierna a la altura de la rodilla contralateral, sujetarla y una rotación externa de cadera. Ya, tendríamos que sujetar la ilíaca en la parte superior y presionar hacia abajo. Ya. Si refiere dolor el paciente es porque puede tener alguna alteración. Una bursitis hidrocantoriana. ¿En dónde vamos a centrar? Aquí. La cadera contralateralmente haciendo la cuello. Ya. Bien, vamos a ver acá. Vamos a alcanzar a la compañera. Ya. Bien. A ver, primero, evalúa un tipo de pensamiento, sí, el que se da hacia el posterior, pensamiento femoral tabular. ¿Saben lo que es pensamiento, cierto? Femoral tabular. Sí, no, intuición, no, tampoco. No, sí, ¿me suena? No. Una irritación ¿De qué cosa? del ligamento, ¿no? No. Son tres tipos de pensamiento. Tipo CAM, tipo pinza y tipo mixto. Ya, a ver. ¿Se acuerdan del reborde del acetato? Sí. Bien. Ese se puede usar. Entonces genera un choque con el cuello del fémur. Este es un tipo de pensamiento tipo pinza. ¿Ya? El efecto CAM o el efecto leva, como dicen los españoles, ¿ya? Es cuando se engrosa el cuello cerca de la cabeza y genera un efecto como de levante. Por eso se le llama leva. Es como que el movimiento normal es este, pero como yo tengo un cototito acá, ¿qué pasa? Va a ser. ¿Ya? Y el mixto es que se engrosa tanto el reborde del acetato como también aparece el aumento del grosor del cuello y se generan las dos cosas. Cuando el paciente tiene un dolor inespecífico a nivel de la nalga o del glúteo, podemos jugar esta prueba para ver si el concepto es de pinzamiento, pero tiene que reproducir. Eso es lo que me gusta decir. Todas las pruebas especiales tributan a reproducir los síntomas, reproducir, porque a veces uno, por ejemplo, hace esta prueba, el paciente le duele. ¿Dónde le duele? La otra mano, me apretó fuerte. No es la reproducción de los síntomas. O el paciente dice, no, me duele, ¿dónde? Acá en la ingle. ¿Y ese es el dolor que siente? No. ¿Dónde siente el dolor? Acá atrás. Entonces, una prueba no es positiva en ese aspecto, porque no reproduce los síntomas por los cuales tiene el paciente. Hay que tener alto cuidado con esas partes. ¿Ya? Porque así como ustedes ven pruebas muy agresivas o enérgicas, como dicen los libros, a veces puede generar dolor, pero es porque la prueba estresa bastante la estructura sin necesidad que estén dañadas. ¿Ya? Entonces, va a depender. Si es pinzamiento posterior, el dolor debería referirse hacia la nalga, el sentido que refiere el paciente. Si es una tensión causa-ligamentaria, normalmente el dolor se siente en el fondo de la ingle. ¿Ya? Si es por tensión, ¿qué músculos estaríamos tensando ahí? No, aductores. ¿Ya? Entonces el dolor puede ser indicativo en dirección hacia el pubis, ¿sí? O incluso en el recorrido. ¿Ya? ¿Se entiende? Esta prueba tiene varios aspectos. Por eso hay que entender bien realmente cómo se hacen las pruebas como para ver qué es lo que está pasando con el cuerpo. ¿Sí? Bien. Bien. Gracias, chiquillos.
De acá se ve todo negro. Se ve todo negro de acá. Toma la rodilla, ya. ¿Qué evalúa? Velocidad de los músculos flexores de cadera. Ya. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se hace? Primero el paciente de pulso. Sí, lo vi para arriba. Y fui el vídeo. Sí, lo que. Vamos. Vamos a pedir al paciente con la extremidad contraria a la Ya. que es una flexión de cadera y flexión de rodilla, Ya. que la levante y trate de llevar su rodilla con sus dos manos hacia el pecho. Ya. Toma la y si es que la rodilla contraria por la vista lateral se levanta la parte posterior de la rodilla, Ya. o el espacio pupilo posterior, Ya. se podría decir que está cortado el recto femoral. Ya. Si esta rodilla hace una rotación, al levantarla hace una rotación interna, podríamos decir que está cortado el... ¿Cómo al levantarla? O sea, al levantar la rodilla contraria, Ya. la parte que está extendida hace una rotación interna, Ya. podríamos decir que está cortado la extensión de la fascia lateral. Ya. Y si esta es una rotación externa, podríamos decir que está cortado el psoas. Ya. ¿Dónde está muchas veces el problema acá? Que es, a ver, esa prueba ya nace así, ya, o fue creada en el primer momento en esa posición. La modificación o el toma modificado es distinto, ya, porque evalúan mejor los componentes del cuales, entonces el paciente, lo que se le pide es que se siente al borde de la camilla. Ya. Bien, ahí. Con el tubito. Y dice un poquito más adelante. Como que la línea de los músculos un poquito más adelante. No, ya lo hicimos. Llévese la rodilla al pecho Lo hicimos en Nauro. y pídese para atrás. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir acá? El muslo entre comillas, debería caer. Hasta el momento vamos bien con la prueba. ¿Ya? Muchas veces el muslo, la rodilla, queda por arriba del plano de la cadera. Entonces eso es indicativo que hay un acortamiento. La pregunta es, ¿qué se acortó? El SOAS. Si es que aquí hay que descartar el psoas. Primero, el primer componente es extender la rodilla de manera pasiva en el paciente. Y si la cadera queda igual, es porque no está cortado el recto femoral. Si yo extiendo, es más que todo es culpa del psoas. Si yo extiendo la rodilla y baja, el problema es del recto femoral. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿No puedo entrar ahí, profe? O sea, que ¿cómo sería? Hágalo. Para no avanzar. ¿Sería ahí? ¿Por qué no lo hace mirando para acá? Ya. Entonces. ¿Sería ahí? Claro, ¿no? Si levante más la rodilla. Usted, la rodilla que está Flexionada. caída, levante. Ahí. A veces pasa eso. Ahí sería el Momento. recto. Aquí no sabemos quién echarle la culpa. Si el terapeuta o el evaluador extiende la rodilla y cae y baja la pierna, el problema es el recto femoral. ¿Sí? Si vuelve a la posición anterior de la rodilla arriba, si él extiende la rodilla y la rodilla queda igual, el problema es el psoas. ¿Sí? Bien. ¿Dudas y consultas? ¿Ya? ¿No? Bien. Vamos, señoritas. Mucho grupo acá. ¿Cuáles son ellos? ¿Dice que sí? ¿Ah? ¿Qué te son ustedes? La prueba de Eli. Prueba de Eli. ¿Ya? El paciente tiene que estar en decúbito prono, con las extremidades superiores juntas con el tronco y tiene que estar relajado. Ya. Se supone. Supone. Entonces tengo que poner al lateral del paciente, es donde con una mano tengo que estabilizar la parte inferior de la espalda Ya. y con la otra en donde le voy a realizar una flexión de rodilla. Ya. Y la prueba es positiva si el paciente no logra con el talón tocar los glúteos o se eleva la cadera o se siente dolor. ¿Dónde debería sentir dolor? La flexión máxima, ¿no? El recto femoral. Ya. ¿Qué evaluaste esta prueba? El recto femoral. ¿Qué cosas te
¿Hasta dónde es capaz de llegar este músculo? Más que hasta dónde es capaz de llegar, es qué tanta longitud tiene ese músculo. ¿Ya? Para que el cemento sí pueda llegar a un punto. ¿Ya? A ver, detalles con esta prueba. ¿Ya? Lo que busca esta prueba obviamente es la flexibilidad o la longitud de este músculo, pero hay que tener presente lo siguiente. Por supuesto, ¿dónde debe doler? El paciente debe referir tirantes, ¿ya?, en la cara anterior del muslo, como para que la prueba sea positiva. Lo otro, el énfilo, la sensación final de esta prueba, o el hecho de que no llegue a tocar el talón, no necesariamente es indicativo de que la prueba es positiva. Si me enfrento a una persona que es muy gordita o tiene un volumen de pierna y de muslo bastante grande, que puede ser una persona que tenga obesidad o otra persona que tenga una gran masa muscular, no siempre van a poder llegar al talón a la región de la nalga. Entonces, no es indicativo de que sea positivo. Ya, por eso hay que tener en cuenta que es positivo porque no alcanza a llegar. Sí, pero vieron sí que la masa o el perímetro del muslo y de pierna es la idónea, porque si es un paciente enfermito que no tiene masa muscular, no va a llegar sin ningún problema, incluso va a rebotar ahí. ¿Ya? Pero si el paciente es así y aparte siente tirantes y no llega, ahí sí puede ser un indicativo importante para esta prueba. ¿Ya? Creo que sí te más con respecto a esto, el esquema del dolor para producir los síntomas también. Esta prueba muchas veces se hace en pacientes con dolor en específico de rodilla. El paciente puede estar, salud, creo. COVID. Brian. Vale. Ya. Puede que esté pasando por un proceso doloroso en rodilla, artrosis o artritis. Entonces el paciente dice, le duele. Ah, ya, me quedé con el dolor, pero no en dónde. Ya. Entonces hay que tener cuidado con esa prueba. Bien, señor, gracias. Bien. Vamos viendo última tanda. Última tanda. ¿Quién hizo?